La cirugía de hernia discal foraminal grande es, en este caso, es una hernia que se produce en el orificio de salida del nervio, una hernia de disco, para acceder a ella, la buena noticia es que no hace falta ir a través de la columna, sino que vamos laterales a la columna, más o menos a unos 2-3 centímetros de la línea media, en este caso en el lado derecho, y vamos entre los músculos, no cortamos músculos, vamos entre ellos para acceder directamente al orificio de salida del nervio, que es donde está la hernia. Bueno, la cirugía, como digo, consiste en acceder a esa hernia discal a través de este plano entre los músculos, que se llama el plano de Wilse. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido una incisión, como digo, a unos 2-3 centímetros de la línea media. Hemos incidido la fascia de los músculos y hemos llegado a la zona donde están las apófisis transversas y la cara lateral de la articulación. Ahí hemos hecho una disección microquirúrgica con el microscopio y es donde sabíamos que estaba la hernia y la hemos quitado, y con ello pues el nervio ha quedado descomprimido. La ventaja de esta intervención es que estamos simplificando cualquier otra intervención que pueda ser más compleja. No estamos haciendo una artrectomía, que querría decir que estamos completamente eliminando la articulación, la faceta, que eso conllevaría seguramente la colocación de tornillos y por lo tanto la fijación de ese disco, de esa articulación. Estamos quitando la hernia por una vía sin cortar ninguna musculatura, respetando los músculos y directos a la parte externa de la columna. No vamos a través de la columna, no tocamos ningún nervio, directos a donde está la hernia. Esto se puede hacer con microscopio o se puede hacer con endoscopia, a preferencia del cirujano, pero bueno, la gran ventaja para el paciente es que es una cirugía muy directa donde está la hernia sin lesionar ninguna estructura. Bueno, es una cirugía que hay que conocer muy bien la anatomía de esta zona, del foramen, y saber exactamente en qué situación está colocado el nervio y en todo momento también saber dónde uno se encuentra. Para ello es importante saber y conocer dónde está sobre todo una estructura que se llama el pedículo de la vértebra inferior, y a partir de ahí es donde podemos trabajar, sabremos dónde está el disco y en relación con el disco sabremos dónde está la hernia. Pero es importante conocer la anatomía de esta región porque si no sí que pueden haber complicaciones. La recuperación es que el paciente está ingresado en el hospital 1 o 2 noches, el mismo día o al día siguiente de la intervención lo levantamos, camina, generalmente con poco dolor porque, como digo, es una herida que respeta la musculatura, por lo tanto son pacientes que tienen poco dolor de la herida, de la columna, y se pueden ir a casa a las 24-48 horas. Cuando lleguen a casa lo que tienen que hacer es caminar un rato por la mañana y caminar un rato por la tarde, por la calle, pueden salir a la calle y al cabo de 10 días nosotros les vemos en consulta para mirar la herida y ver cómo se encuentran. Al cabo de 2 semanas pueden empezar a hacer alguna sesión de rehabilitación y al cabo de un mes están completamente recuperados.